Buenas noches, profesor, compañero. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal, Buenas noches. Vamos a esperar unos 5 minutos que ingresen todos y empezamos la clase. Listo, profe, gracias.
Ok, buenas noches con todos y con todos. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a tomar lista. Eh, ok, Naomi está por aquí. Buenas noches, profe. Ok, Naomi. Alex Vázquez. Sí, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Pablito. Buenas noches, profe. Ok, Steven. Buenas noches, profe, presente. Excelente. Wendy. Buenas noches, profe presente. Perfecto. Bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿qué tenemos hoy día? Parece que hace frío por donde el Alex. ¿Qué tenemos hoy día? Bueno, em, hoy lo que vamos a ver es una clase bastante interactiva, dicho sea de paso. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, vamos a hablar sobre todo. em, Y la idea de esta clase quizás es no hablarles desde una perspectiva más académica, que lo hemos hecho desde la comunicación, desde la educomunicación, sino como si uno de los autores que bueno, vamos a trabajar en esta clase, no sé si hemos trabajado en las anteriores. En la anterior trabajamos John Holloway, y ahora vamos a trabajar Anthony Negri. Este señor, Anthony Negri, es un filósofo italiano que escribió junto a Michel Hart eh, un, un libro que se llama Imperio y otro que se llama Multitud. Eh, entonces, siendo una de las, digamos, la semana más rápida que tenemos en términos de la clase, quiero que aprovechemos un poco, no solo para el avance académico ni para acumular apuntes, sino para irnos preguntando con la misma necesidad, la misma urgencia con la que empezamos este semestre, y es si creemos que tenemos el poder de cambiar desde la perspectiva de la educomunicación las estructuras políticas, las estructuras sociales. Y esa pregunta abre precisamente nuestra clase, y que la iremos recordando al final de la clase también, porque la idea es que en esta sesión sobre participación ciudadana y poder constituyente desde la perspectiva de la educomunicación, yo iré, digamos, anclándome un poco precisamente a esta pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la participación? Y esto es clave, por ejemplo, para sus proyectos también, que seguro lo han venido trabajando, no tengo duda de eso, aunque no he tenido tutoriados de quinto semestre. Pero como comunicadores, ustedes en formación eh, no solo están para describir el poder, sino que ustedes están aquí para entender cómo se construye y cómo se ejerce, pero también cómo se disputa justamente ese poder. Y en este texto, en multitud, hablábamos justamente que la comunicación es el terreno donde se libra precisamente la batalla política desde la contemporaneidad. Es decir, hoy día, por ejemplo, la disputa del relato se genera a partir de las redes sociales. Y la educomunicación eh, genera precisamente esa alianza entre la pedagogía y la comunicación, y entonces esta alianza no es un adorno técnico, sino que es la herramienta con la que digamos, la población, la ciudadanía, aprende a pensar de manera crítica y a intervenir precisamente en los espacios públicos. Por eso, yo empiezo esta clase como, digamos, desde esa perspectiva de lo que están viendo en la lámina, que ustedes la tienen en pantalla y que busca precisamente generar
ciertas preguntas, digamos, un poco incómodas, ¿no? Em, ese poder que te permite cambiar las estructuras, ese es el poder constituyente. De ahí que, si ustedes han escuchado, dicen, vamos a cambiar la constitución, ¿no? Es decir, cambiar precisamente las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el concepto clave de el poder constituyente desde Anthony Neil? Em, ahí nos vale que ser precisos porque en filosofía, sobre todo en filosofía política, la precisión nos permite tener un acto de resistencia, es decir, el poder constituyente es el poder originario, aquel que crea orden social o funda un orden social, un orden político desde cero. Y ese poder originario se diferencia de manera radical del poder constituido. Es decir, ¿qué es el poder de alguna manera ya establecido? Cuando hablamos de poder establecido, hablamos, por ejemplo, del poder que administra y conserva lo que, digamos, vemos en términos estructurales, ¿no es cierto? Gobierno, leyes, cárceles, universidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un pueblo se reúne para redactar una nueva constitución, que es lo que les decía, no está aplicando las reglas del juego, sino que las está inventando. ¿De acuerdo? Apágame los lentes porque empezó a arder los ojos. A ver, entonces, están un poco sucios. Entonces, al estar inventando, ese acto de invención es exactamente lo que yo llamo poder constituyente, ¿de acuerdo? Em, entonces, la pregunta ahí, querida mm, Wendy, Mande, profe. entonces, ¿tú crees que el poder constituyente es el que crea y transforma y el poder constituido es el que ya está establecido o es, digamos, viceversa? Profe, el constituyente es, para mí es el que se generaría un cambio, transformaría de alguna manera la sociedad y el constituido es algo que como que nos da las normas o la perspectiva de cómo debemos nosotros guiarnos, se podría decir así. Ujú, correcto, muy bien, excelente respuesta, muy bien. Entonces, cuando, lo que acabas de decir, entonces, cuando es constituyente pasa algo que es interesante, que la multitud se vuelve un sujeto político, ¿de acuerdo? ¿Qué se te viene a la mente con esto, querida? eh, no, Sí, profe, buenas noches. ¿qué se te, La multitud como sujeto político ajá, qué se te viene a la mente? podría ser como un conjunto de personas Ujú, que puede ser como diferentes entre sí, pero pueden unirse para, no sé, poder actuar por un objetivo común. ajá, ok. ¿Tú qué dices, Alex? Diría que es lo mismo, o sea, tratan de buscar eso, el, tratan de buscar eso, un objetivo común, bueno, una persona que trata de buscar un objetivo común o un grupo específico para representar.
a un sector. Muy bien. Justamente lo que ustedes han dicho, porque es el corazón quizás de este trabajo de Anthony Negri, y cuando ustedes escuchan la palabra pueblo, por ejemplo, ¿no? Que es interesante, pueblo es esa masa homogénea, ¿no? Que está unificada, eh, casi obligada a hablar con, digamos, una sola voz, es decir, un solo pueblo, pues somos un pueblo. Y Anthony Negri propone una categoría distinta que se llama la categoría de la multitud. ¿Qué es la multitud? La multitud para él es plural, la multitud es diversa, está hecha de singularidades que no se disuelven en una identidad única. Por lo tanto, la multitud no se conforma con protestar, sino que la multitud lo que hace es proponer, construir y sobre todo transformar una realidad. Entonces, la participación de la multitud no se agota, digámoslo así, en el voto cada 4 años o cada 2 años, dependiendo, ¿no? Sino que vive en las acciones cotidianas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las asambleas, en la deliberación, en la invención de nuevas formas de vida común, en los espacios de, por ejemplo, de transformación de espacios comunitarios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, em, ¿cuál crees que, Pablito, cuál crees que sea la diferencia entre pueblo y multitud? Entre pueblo y multitud, porque, Ujú. a ver, que, que pueblo es un grupo de personas, por ejemplo, que tiene identidad, historias o leyes en común. Y la multitud es un grupo más grande, donde, donde las personas son reunidas en un mismo lugar. Ujú. Ok. Em, Mica, Creo que pueblo en sí sería como las personas que catalogamos dentro de un mismo entorno geográfico. Y la otra palabra me puede repetir, profe. multitud, Perdón. ¿no? Y También multitud con eso. creo que catalogaríamos como en la cantidad de personas que juntamos dentro de un grupo o un gremio. Ok, interesante, interesante. Uh, ¿A quién más está? Por aquí, ¿a quién me falta preguntarle? Ya pregunté todos. A ver, la multitud. A ver, vamos desde la multitud hacia el pueblo, ¿ya? Para que quede bastante firme, porque es de la pregunta de evaluación. La multitud es plural, ¿de acuerdo? El pueblo es una masa homogénea. Entonces, la multitud, esta categoría que se acuñó, es plural, es diversa. Entonces, el pueblo es uno solo. Entonces, dicen, ahí está el pueblo ecuatoriano, que es lo que decían ustedes.
Y es una sola cosa. Ahí no vemos si hay mujeres, si hay estudiantes, si hay jóvenes, deportistas, ¿sí? Y la multitud, en cambio, es diversa, ¿sí? Está hecha de singularidades que no se disuelven en una identidad única, es decir, en algo homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la multitud no se conforma con protestar, sino que em, propone construir, transformar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ir desglosando. Voy a tomar un poco de agua, pero bueno, en 30 minutos hacemos un receso y tomo un poco de agua después. Ok, entonces, mm, según este autor que habla de la democracia justamente como un proceso vivo, pero un poco desglosando el tema de la multitud, que me parece súper importante, vamos a poner un pequeño, digamos, ejemplo de esto. Steven, según lo que hemos visto en esta clase, ¿esto es pueblo o multitud? Bueno, según las características y las singularidades de cada uno, considero que es una multitud, no un pueblo. Ujú. Muy bien, vamos bien, me encanta. A ver, vamos que entre la Xiomara también, me parece que va a entrar bien. Entonces, em, Anthony Negri propone esa categoría que se vuelve más incómoda, pero es más fiel porque es lo que vemos en las plazas. Es decir, en un libro que él escribe, eh, dice que la multitud es un tejido de singularidades. Entonces, cada persona tiene una identidad única y por lo tanto una identidad que exige que ese concepto de pueblo, digamos, se vuelva más diverso, porque no se siente representado a partir de ese concepto. Entonces, ahí hay una paradoja que quiero que ustedes la retengan, porque la multitud es al mismo tiempo plural y capaz de actuar políticamente en conjunto, como el pueblo, algo que la teoría política clásica consideraba imposible porque suponía que solo la unidad podía actuar. Entonces, y la multitud no se conforma con protestar, sino que propone construir. ¿De acuerdo? Em, ok, entonces, y ahí viene, digamos, un proceso, vamos a cambiar de lámina. Ahí viene la democracia como un proceso vivo. ¿De acuerdo? Para este autor, Anthony Negri, la democracia jamás fue digamos, un edificio terminado. ¿De acuerdo? Es decir, que ese edificio, en términos, digamos, conceptuales, se fundó, se inauguró y luego solo se mantuvo en pie. Si ustedes piensan solo como un conjunto de instituciones, parlamentos, asambleas, tribunales, juzgados, digamos, eh,
generan un proceso que le denomina movificación, ¿ya? Es decir, están tratando como si fuera un museo, ¿no? Entonces, y por supuesto, al ser un museo, es una reliquia y por lo tanto hay que proteger, ¿de acuerdo? Entonces, otro autor que se llama Spinoza tiene una idea de una democracia que se llama democracia absoluta. Es decir, un régimen en que la multitud se gobierna duramente a sí misma. ¿De acuerdo? Espérame un segundo. Ok. Em, entonces, él dice que existe un régimen en el que la multitud se gobierna directamente, sin necesidad de transferir su potencia a un soberano externo. Dicho de otra manera, la democracia es una práctica constante de participación, de creación colectiva. Y es la multitud quien la mantiene viva. ¿Por qué? Porque está cuestionando permanentemente, está renovando permanentemente las estructuras de poder, que si las deja quietas, otra vez volvemos al tema de, digamos, se vuelven reliquias, ¿no es cierto? Y al volverse reliquias se vuelven cerradas, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que hay una asamblea, por ejemplo, de estudiantes, cada vez que hay una asamblea del barrio, cada vez que hay una asamblea en un cabildo o incluso en las plataformas digitales, hay participación. Y en todos esos, digamos, esos espacios democráticos se genera una acción participativa, digamos, em, que pasa por no delegar, sino que hay una actuación directa. ¿De acuerdo? Y entonces, si nadie delegó todo su potencial, quiere decir que en esas asambleas la democracia, digamos, es una democracia directa, porque la multitud decidió seguir presente después de, digamos, la votación. Entonces elegimos a alguien, pero estamos constantemente rendiendo cuentas, ¿no? Es decir, haciendo que nos rindan cuentas, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si nosotros renovamos constantemente las estructuras del poder, ¿quién o qué impide precisamente que esas estructuras se vuelvan reliquias? ¿Sí? Es decir, si se sigue entonces pensando que la democracia deja de ser un simple sistema formal y se convierte en un proceso vivo, que es lo que estamos viendo en la lámina, eh, eso es a partir precisamente de la acción sostenida de esa multitud. ¿De acuerdo? Em, entonces, la pregunta sería, oh, en tus propias palabras, Xiomara, ¿qué es lo que mantiene, qué es lo que mantiene la democracia como un proceso vivo? Es decir, que se vuelva viva esa democracia. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. A ver, ¿qué podría ser? En realidad creo que la democracia, como hablábamos también, la opinión pública es un poquito de verle desde qué punto lo estamos considerando. La democracia se podía ver como participación ciudadana en el voto, en que todos tenemos el derecho de ser escuchado y mediante eso poder dar nuestra opinión en cosas del Estado, del gobierno. Ahí se podría ver la democracia, pero no creo, según mi punto de vista, no creo que siempre esté esa democracia o que siempre se respete esa democracia o que no siempre participamos de manera consciente de esa democracia. Este es el micrófono Tiene apagado. apagado. ¿Y cómo sería esa participación?
La participación ciudadana, pues desde el voto que le damos a un presidente o en la asamblea, que son los representantes, se podría decir, de nosotros para las decisiones importantes que se toman en el país. Eh, y eso, y ya cuando no se ha dado esto de que o sea, que la asamblea o estos entes nos representen, pues ya se dan lo que son las manifestaciones y lo demás en lo que ya alzamos de otra manera nuestra voz. Vaya, se me apaga el micrófono. Bien, a ver, quiero que acote a alguien. Steven, ¿quieres acotar algo? Bueno, claro que sí. La participación también se puede observar en las plataformas digitales participativas. Bien, gracias, Omar, gracias, Steven. A ver, me dejó rondando algo que es, digamos, súper importante de lo que dijo la Xiomara y que creo que ustedes lo, digamos, lo tienen un poco claro, si no es muy claro, pero que parece que nos, digamos, confundimos un par de cosas. Y esto es importantísimo. En términos de la asignatura, ojo, ¿no? Esto es netamente académico. ¿Eh? Eh, lo que esta asignatura busca en términos de la educomunicación, querida Xiomara, querido Steven y los demás, es que la participación justamente es lo que viene dos láminas arriba hablando, no se reduce al voto. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, eso me parece que es clave. Y entonces yo más bien ahí agradezco un montón las intervenciones de ustedes, porque ustedes justo tocaron algo que nosotros estamos viendo en este momento. Y esto es importantísimo. O sea, ahí es donde nos debemos detener un rato y discutir y conversar. Porque ustedes tienen razón en algo y es que el voto es elegir, por ejemplo, lo que tú decías, al presidente, ¿no? Asambleístas, alcaldes. Entonces, por supuesto, eso es una forma de participación. Y es la más visible, además. Por eso es que dijiste, se elige, si no funciona, manifestación y se vuelve a elegir. Viste que se generó, cuando tú dijiste eso, se genera un círculo, ¿viste? Entonces, no funciona, hay manifestaciones, o se cambia, se vota y se vuelve a hacer, ¿no? Entonces, ahí hay un círculo. Em, y eso es, lo, digamos, lo que nos enseñan los manuales de civismo en la escuela y que probablemente en otras asignaturas como opinión pública están viendo, ¿ya? Pero fíjate en la palabra que tú mismo usaste, ¿no? Representantes. Tú dijiste representantes, ¿no? Y entonces, en esa palabra quiero detenerme, Xiomara, porque dijiste representantes y eso es espectacular. Te agradezco un montón porque nos pones a colación en eso. Cuando tú ejerces la, el voto, entregas, delegas tu potencia, tu ser, tu capacidad de decidir a otra persona para que decida en tu nombre durante los 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Que es por eso es que dicen, eh, no está funcionando y los votan, ¿no es cierto? Porque tú estás delegando, se llama delegación, ¿no? Por 4, por 5, por 2 años, ¿no? Ya. Eso es una delegación, eso no es participación, ¿de acuerdo? Es, digamos, una participación por delegación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada 4 años, cada 2 años, la Xiaomi va, vota, ¿no es cierto? Entonces, eh, y los demás días te quedas fuera de las decisiones hasta la próxima convocatoria de elecciones. Por eso, hablé antes de esa desconfianza, de esa apatía, que es lo que existe ahora. No porque votar esté mal, sino porque esa es la única forma de participación que nosotros conocemos, insisto, desde la escuelita. ¿Cuál será el presidente del aula? Votación. ¿Cuál será el representante del semestre sexto? Votación. ¿Cuál será el del quinto? ¿No? Todo es votación. Entonces estamos enseñados a eso. Pero como estamos en una formación de comunicadores, nosotros tenemos que deconstruir precisamente, como cuando vimos en semiótica, ¿no? Analizar precisamente qué hay detrás.
Pero detrás de esa participación, que digamos es la única que conocemos, entonces vemos que no participamos mucho, no participamos poco. Lo que hacemos es delegar todo el tiempo, ¿no es cierto? Dicho un ejemplo más común, hay exposición en la clase de grupos, entonces delegamos a que el representante del grupo exponga y él una lo que nos dividimos los temas, ¿viste? Entonces es una sociedad que está educada permanentemente para delegar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí te devuelvo la pregunta. ¿Cómo sería esa participación más allá del voto? Entonces, hoy vimos justamente ejemplos, ¿no? Decíamos, la asamblea de la universidad, la asamblea del barrio, la asamblea abierta, las asambleas en las redes sociales, las radios comunitarias, los podcasts, ¿de acuerdo? Eh, pero todo eso que estoy mencionando ocurre entre, digamos, ese periodo que tú votaste, ¿no es cierto? Entonces tú dices, yo voto por el presidente del barrio, ¿ya? Mi tío, ajá, o mi tía, o mi primo, o mi mejor amiga. ¿Ya? Entonces, cada 2 años eliges eso. Pero ¿qué pasa durante todos esos 2 años? ¿Sí? Eh, todo eso que estamos hablando de las asambleas, de los podcasts, de los videos, de todo eso, pasa dentro de ese espacio, ¿no es cierto? Eh, Y entonces ahí es donde el tiempo que la democracia representativa deja vacía, ese tiempo es justamente el tiempo de participación. Es ese espacio que la multitud, dicho acuñado por Anthony Negri, la multitud tiene que ocupar si no quiere delegar. O sea, digamos, delegar su poder, ¿no es cierto? Em, ok, no sé si ahí está más claro, Xiomara. ¿O tienes una pregunta? Me encantaría. Está rodando. Sí, profe, muy claro. Entonces, en tus propias palabras, ¿qué vendría a ser la participación y la democracia? Digamos, desde esa perspectiva de la educomunicación y Antoni Negri del poder constituyente. A ver, como bien decía, pues sí, en realidad no se reduce únicamente al voto, porque si bien es cierto, como bien usted decía, no podemos hacer, o sea, decir que solo existe democracia del voto, porque como pasan más días, pasan muchas cosas durante el año y no podemos reducirlo solo a eso, porque entonces no tendríamos en realidad ningún tipo de participación verdadera en las decisiones que se toman en el país o el de la comunidad. Entonces, lo que me imagino yo también se me viene a la mente el también participar en las comunidades, que son lugares donde nosotros alcanzamos y quizás personas con más poder, podría decir, muchas veces no alcanzan. Entonces, se podría hacer en la participación de la comunidad, de los barrios y temas así por el estilo. Eh, para que, como por ejemplo, así realizar campañas que alcancen a estos espacios. Y ahí entra la educomunicación, saber cómo vamos a comunicar o desarrollar estas campañas en estas comunidades. Eh, verás, aquí lo que acabas de decir es súper importante también, Xiomara, porque eh, a veces solemos caer erradamente en pensar que esa democracia participativa que acabamos de decir se reduce a las comunidades, ¿de acuerdo? Y eso es un gran error porque eso existe, digamos, en la cooperativa de taxis de la esquina como en el aula, ¿no? Es decir, está en todos lados, esa es la idea. Porque o sea, no es que solo ahí podemos tener participación. De hecho,
está amparado, digamos, en la Constitución del Ecuador, precisamente el que sea, digamos, una democracia participativa. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo, digamos, un poco, entiendo perfectamente que es uh, una verdad incómoda, por eso les decía una pregunta incómoda, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que la democracia es eso, votar cada 4 años. ¿De acuerdo? Pero, digamos, lo que invita precisamente esto es que pensemos en eso. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, a los candidatos y dicen, tenemos que fundar una nueva constituyente, es eso. O sea, una nueva constituyente no lo puede hacer una persona, es todo el pueblo ecuatoriano que se organice y genere una nueva constitución. ¿Y cómo se hace eso? A partir de todo un plebiscito, y es toda una locura que ya se vivió. Entonces, eso es un poco lo que invita, digamos, esto a tener en el radar de qué se trata. ¿De acuerdo? Ok, a ver, mm, sigamos. Ahora, este poder constituyente que estamos hablando trae consigo un derecho que muchas constituciones, eh, algunas no las nombran, en el Ecuador sí está nombrada, eh, y es que establece que cuando el gobierno viola derechos del pueblo, el pueblo tiene derecho a la resistencia. De hecho, aquí se llama derecho a la resistencia, me parece que es. Sí, el derecho a la resistencia. Em, Déjenme ver, me queda la duda. Constitución, Ecuador. Sí, el derecho a la resistencia en este país está amparado en el artículo 98 de la Constitución, por si acaso. Un importantísimo derecho. Ahora voy. Voy a compartir pantalla para que lo tengamos en el radar. No sería mala idea tomar esto como una pregunta en la asignatura. Ya. Paulita, ¿puedes leer el artículo, por favor? Profe, yo leo, Paulita estaba con problemas de conexión. Ah, ya, buenísimo. El artículo 98, ¿verdad? Ujú. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Ok, muy bien. Pablito, ¿qué es lo que entendiste con eso?
del artículo 98. O sea, de Ajá. lo que habló ahorita. Sí, sí, lo que leyó la Wendy. A ver, que, a ver, que, o sea, que el poder del público, ah, que en el artículo 98 reconoce que y garantiza que el derecho a la resistencia, este derecho lo que significa que las personas o grupos o ya sean organizaciones tienen el derecho de oponerse o resistir cuando el Estado o una persona o una empresa o cualquier persona afecta o amenaza sus derechos constitucionales. Mm, correcto, súper bien. Muy bien, gracias, Pablito. Muy buena intervención. Sí, en efecto, lo que nos decía Pablito, vamos a poner la lámina así. Ujú, ok. Em, Cuando ustedes leyeron esa parte, digamos, de la Constitución, quizás ahí, yo me parece, digamos que es valedora, sobre todo por ser el Ecuador, ¿no es cierto? Porque estamos aquí. Eh, y eso que vieron en la pantalla es exactamente lo que Anthony Negri lo exponía. Es decir, está escrito en esta Constitución. Entonces, eh, no es la de Anthony Negri, no es la de la Revolución Francesa, sino que el artículo 98 de la Constitución del Ecuador dice justamente textualmente, los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Si se fijan, ahí hay tres detalles que son importantes, porque cada uno configura y confirma algo que nosotros venimos diciendo en la clase. Es decir, primero, y eso es lo que hablábamos con Axiomi, em, por un lado está el, el derecho, es decir, el sujeto no es el pueblo, ¿ya? ¿De acuerdo? Es decir, no es el pueblo como una masa abstracta, sino que dice los individuos y los colectivos. Es decir, la Constitución admite exactamente que hay una pluralidad, hay una multitud de singularidades que el autor denomina multitud, ¿de acuerdo? Es decir, no es una identidad homogénea del pueblo, ¿de acuerdo? Y segundo, está el derecho de resistencia. Es decir, no se limita al poder público, sino que dice también personas naturales jurídicas no estatales. Es decir, si quieren verlo así, va más lejos que la Declaración Francesa, porque la idea no solo resistir al gobierno, sino que aquí en la Constitución se reconoce que también se puede resistir a un poder privado, a una empresa, a una corporación, a una multinacional, cuando vulnera derechos. Entonces, coherente con lo que habíamos discutido, desde esa perspectiva del poder biopolítico, el poder que moldea, digamos, nuestras subjetividades, no siempre viene uniformado de Estado. También puede ser una corporación multinacional, ¿de acuerdo? Pero el tercer punto, la tercera palabra, yo creo que es una palabra que vale la pena tener en el radar porque además somos comunicadoras, ¿no? Eh,
porque el artículo no se detiene en resistir, sino que añade la facultad de demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Y eso ya no es poder constituido defendiéndose a sí mismo, ¿de acuerdo? Porque cuando dice em, demandar el reconocimiento de nuevos derechos, voy a ponerle la lámina. Aquí. Entonces, cuando leen ustedes aquí que dice eh, demandar el reconocimiento de nuevos derechos, eso ya no es poder constituido defendiéndose a sí mismo, sino que es un poder constituyente de manera, digamos, en un estado puro. Entonces, cuando hablamos de esa capacidad de crear derechos que todavía no existen, entonces ya no solo protegemos los que ya tenemos, sino que generamos nuevos derechos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven arriba, también hay un tema de voluntariado, ¿no es cierto? Cuando está, aquí, ay, perdón. Em, es decir, voluntariado como un ejercicio de participación. Y entonces vemos que se confirma exactamente lo que vamos discutiendo, incluso con lo que discutíamos con la Xiaomi, ¿no es cierto? Porque la Xiaomi hablaba justamente de eso. Eh, la participación entonces ya no se agota en el voto, en la misma constitución del país, ¿sí? Sino que hay una acción cotidiana no electoral que queda reconocida dentro de la constitución a partir de la participación legítima, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a, son 5 por las 9. Ok, ¿les parece si hacemos un break de unos 7 minutos? Sí, profe, muchas gracias. Ya, Sí, ok, profe, muchas gracias. ya, ok.
Ok, hemos regresado, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, para recapitular, el poder constituyente trae consigo un derecho que muchas constituciones, como hemos visto la de Ecuador, eh, la tienen declarada, algunas no, por supuesto, y es el derecho a la resistencia frente a lo que consideran opresivo o injusto. Y esto forma parte del poder constituyente. Es decir, quien puede crear un orden nuevo conserva siempre el derecho de negarse al orden establecido y a lo que representa. Pero entonces aquí es importante dejar en claro que eh, muchas personas se equivocan porque resistir no es sinónimo de violencia, ojo, ni de levantamiento armado, ni de romper vidrios o, digamos, hacer desmanes, sino que hay que retomar algo que leyendo a Foucault sobre el poder y los cuerpos, se sostiene, eso vimos en primer semestre en lenguaje no verbal, se sostiene que se resiste también de manera simbólica, de manera cultural y comunicacional en el mismo terreno del poder, ¿de acuerdo? Es decir, donde el poder biopolítico intenta moldear nuestras propias subjetividades. Y aquí es donde nuestra asignatura, la educomunicación, se vuelve indispensable. ¿Por qué? Porque forma, digamos, o apuesta por formar ciudadanos capaces de resistir a las narrativas hegemónicas sin necesidad de un golpe de Estado, sin necesidad de violencia, sin necesidad de disputar sentido, digamos, ¿sí? Es decir, disputando sentido, más bien dicho, en lugar de territorio con armas, ¿de acuerdo? Y eso es la comunicación, es decir, una disputa, el sentido que hemos hablado desde la primera clase. Ok, entonces, y aquí viene lo clave, es lo que hablábamos con Xiaomi, la crítica al modelo representativo, ¿de acuerdo? Esta me parece una de las láminas más importantes de la clase porque nos permite eh, entender justamente lo que en palabras de la Xiaomi nos hablaba, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿puedes leer el primer apartado, Xiaomi? Esta parte de aquí que estoy subrayando. Crítica a la democracia representativa que reduce la participación a elecciones periódicas y delega el poder. Mm, mm, eh, ¿No está por ahí? Ahora sí, Paulita, ¿estás por ahí? Buenas noches, profe. Sí, ya estoy por aquí. Ya Perdón, estás. profe, es que justo se me había ido con el internet entonces. No te preocupes, así mismo pasa. ¿Puedes leer el segundo apartado? Gracias. Sí, profe. La representación tiende a alejar a la ciudadanía de las decisiones reales, generando apatía y desconfianza. Ujú. Ok. Steven, la tercera. Sí, profe. A ver, dice propuesta. Avanzar hacia formas de participación directa y deliberativa. Ujú. Bien, súper bien. Vamos a darle. Ok. ¿Qué nos dice esta lámina desde esa perspectiva? No. Uno, el blanco de la crítica, ¿no? Es decir, eh, porque, claro, la idea es ser incómodo con el modelo que la mayoría de ustedes
y nosotros inclusive lo llamamos como democracia representativa, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando se nombra precisamente eso, ¿no? Eh, criticar a la democracia representativa que reduce la participación a elecciones periódicas y delega el poder. Ojo con eso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí vamos a ir, digamos, desglosando eh, la perspectiva de esto. ¿Ok? Bien. Y el segundo punto, eh, los franceses, en el caso de Rousseau, advertían que el pueblo se creía libre, pero solo era libre el día de las elecciones. En cuanto ya elegía a los presidentes o diputados, estaba esclavizado otra vez. Aquí hay un graffiti en Quito que era muy famoso que decía, último día de despotismo y primero de lo mismo. ¿Sí? Entonces, la representación tiende a alejar a la ciudadanía de las decisiones reales, generando apatía y desconfianza. Ok, deme un segundo, voy a poner un ejemplo que quizás pueda servir mejor. ¿Qué es lo que ves en esa imagen, Steve? Mm, el voto secreto. Veo a las personas ejerciendo su derecho al voto. ¿Qué dice voto de secreto? Ujú. O sea, describe qué personas ves ahí, qué ves ahí. Veo, a ver, veo personas de varios géneros, masculino, femenino, ejerciendo su Ujú. derecho al voto y, y bueno, también la organización de las personas que están en mesa, las personas que votan y bueno, por ahí deben haber militares, ¿no? Bueno, eso ya depende con base en mi experiencia. Ok, buenísimo. ¿Y aquí qué ves, Steve? Ahí lo que veo, no sé si son estudiantes, es una multitud de personas como votando también, pero alzando la mano. Puede ser eso, quienes están de acuerdo y con alguna moción. Mm, puta, me encanta lo que ustedes están haciendo en esta hora de clase. Me encanta. Porque acabas de decir, nos están votando también, ¿no? Entonces, imaginémonos que están viendo esta imagen, ¿no? Entonces, estos estudiantes que ustedes ven en la imagen están eligiendo el representante del curso, ¿ya? Entonces, imaginémonos que uno de ellos es el representante, están votando. Y ese estudiante promete escuchar todas las opiniones y llevarlas al consejo directivo, al profesor, al decano y a todos, ¿no? Sin embargo, una vez que fue elegido, deja de consultarles a los que votaron y empieza a tomar decisiones solo.
cambia de fechas, cambia de feriados, te pide que tomen los exámenes en feriado, es decir, acepta actividades extracurriculares y habla en nombre de todos los estudiantes sin preguntarles nada a ustedes. Entonces, la pregunta ahí es, eh, ¿tú sientes ahí, sentirías más bien dicho, Alex, eh, que, digamos, está siendo representado de manera correcta por ese estudiante? Para nada. O sea, tal vez fue elegido democráticamente, pero no está representando la idea o no representa, perdón, lo que quiere el grupo, bueno, el aula. Ujú. Sí, muy bien. Excelente, excelente. Por ahí va la cosa. Entonces, eh, el texto y esta clase lo que ha girado es, no es que está diciendo que elegir representantes sea malo, o ahí Xiaomi por si acaso, ¿no? Lo que cuestiona es que la participación ciudadana se reduzca al día de las elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Anthony Negri explica este problema utilizando dos conceptos que ya habíamos visto, es la potencia y la protesta. La potencia es el poder que pertenece a la ciudadanía y la, digamos, lo que es la potestad es el poder que ejerce las instituciones. Es decir, la policía tiene la potestad de arrestarte. La potencia es el poder que la gente tiene. El problema pasa cuando la potencia se entrega completamente a las, digamos, potestas, ¿no? Es decir, ya no existen mecanismos reales para recuperar o influir en las decisiones. Es decir, no hay espacios de deliberación, de participación. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que las personas empiezan a sentir que su opinión ya no importa. Dicho de otra manera, entonces pensemos en estos estudiantes que tienen ahí en la imagen, entonces dicen, pero vámonos, hagamos una petición para que no nos tomen el examen tan rápido porque tenemos que entregar trabajos, ¿cierto? Pero sus opiniones no son tomadas en cuenta porque el representante dijo que sí, que entreguemos los trabajos, ¿no es cierto? Entonces sienten que las decisiones siempre están tomadas por otras personas y que no están siendo partícipes. Y ahí aparecen frases que seguramente todos hemos escuchado. Por ejemplo, ¿cuál es la frase más clásica ahí, Mica? Todos los políticos son iguales, ¿no es cierto? Todos los hombres son iguales, todos los políticos son iguales. ¿Para qué voy a ir a votar si nunca cambia nada? ¿No es cierto, Mica? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando las personas pensamos así? Imagínate, si tu madre, tu abuelita, tu hermana piensan así, ¿tú crees que están animosas de participar, de ir a votar? No, ¿no es cierto? Empiezan a desconfiar de la democracia. Entonces, igual eso hacen lo que les da la gana, no, no vale de gana, ¿no es cierto? Entonces, Anthony Negri no propone eliminar la representación política, sino que lo que plantea es complementar con mecanismos donde la ciudadanía participe de manera mucho más frecuente y directa en la democracia. Por ejemplo, una consulta ciudadana. Por eso es que, un paréntesis, si ustedes han visto ahora justamente ahí todo este tema, porque se le preguntó a la ciudadanía, si, digamos, al pueblo ecuatoriano, se le preguntó si quería dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, ¿no es cierto? Entonces, la ciudadanía se pronunció y dijo que sí. Y los gobiernos, porque no solo es este, varios gobiernos desde Corea han querido ingresar al Yasuní. Lo mismo pasa en Cuenca, el tema de la defensa del agua, ¿de acuerdo? Son consultas ciudadanas que han dicho y se han expresado de que no haya minería a gran escala en Cuenca, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los presupuestos participativos, los cabildos. Entonces resulta que
Tú puedes, digamos, y esto está amparado en la Constitución, es decir, tú puedes, bueno, cuando digo tú puedes, otra vez estamos en delegación, ¿no? Es decir, los dirigentes de tu barrio pueden decidir, ojo con lo que les voy a decir, pueden investigar esto. Los dirigentes de su barrio pueden decidir si es mejor hacer un parque o una cancha sintética para jugar fútbol. Por lo general, los dirigentes barriales suelen transar para hacer canchas sintéticas, valladas, cerradas, y después empiezan a cobrar para el mantenimiento, entre comillas. Y eso es con recursos del municipio o del estado, ¿sí? Eh, pero esos son presupuestos participativos, es decir, la gente debería estar ahí, pero la delegación que vimos es incluso en el barrio, incluso en la casa. Entonces yo delego que tomen decisiones y por lo tanto no voy a poder decidir qué voy a comer, solo me imponen, ¿de acuerdo? Es una sociedad bastante dócil, estamos acostumbrados a eso. Es romper esto es muy difícil, yo lo reconozco, es muy difícil, pero la idea es esta, la idea es romperla. Por eso son, digamos, esta asignatura y todo lo que hemos visto, Kaplun, Freire y ahora Negri, y anteriormente vimos a John Holloway. Recordemos que además John Holloway en la anterior clase hablaba de las grietas, justamente es esto, estos espacios de participación son estas grietas, ¿no? Porque son espacios de deliberación. Entonces, la idea es que el ciudadano sea protagonista únicamente del día de las elecciones. Eso es lo que intenta el poder, ¿de acuerdo? Y lo que Negri plantea es que haya espacios permanentes. Ok. Em, ¿Cuál es la idea clave para cambiar de lámina? Que según Anthony Negri, no debería reducirse a elegir representantes cada cierto tiempo, sino que debería permitir que la ciudadanía participe continuamente en las decisiones. Sí, esto es interesante. Entonces, no es que esta asamblea que ven aquí se hace cada 2 años, debería ser al menos cada semana, cada 15 días, cada mes, y decir, miren, esto es lo que vamos a hacer como estudiantes. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer como barrio organizado frente a la delincuencia. Y así sucesivamente, porque son cosas que nos afectan cotidianamente. Ok, a ver, sigamos. Aquí viene lo chévere también, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva, la educomunicación, ¿no? Entonces, la comunicación, ¿de qué sirve toda la teoría que hemos leído si no la aterrizamos en una práctica concreta? Y ahí es donde entra la educomunicación, ¿sí? Es decir, todo lo que hemos visto en términos teóricos entra directamente de la comunicación porque se la pone en práctica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros llegamos a este momento y vemos que hemos hablado de poder, hemos hablado de democracia, hemos hablado de participación. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con la educomunicación? Porque, claro, no basta con decir que la ciudadanía debe participar, ¿sí? O que, peor aún, que está amparada en la Constitución. Es decir, está amparada en la Constitución y ya. Sino que la idea es que debemos activar eso. Es decir, cómo la comunidad puede participar activando precisamente eso. Y otra vez volvemos a nuestro querido Paulo Freire. ¿Por qué? Porque Paulo Freire es uno de los grandes referentes de la educación latinoamericana y él afirmaba, digamos, en una frase que ya lo hemos repetido varias veces, es decir, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los seres humanos se educan entre sí y esa educación está mediada por el mundo, por la sociedad.
¿Qué significa todo esto? Significa que aprender no consiste en que el profesor hable y los estudiantes simplemente escuchen. Por eso es que en cada lámina les iba haciendo preguntas. Porque el aprendizaje ocurre cuando existe un diálogo participativo, un intercambio de experiencias y una construcción colectiva del conocimiento. Por eso es que esta clase, además, casi todas, pero sobre todo esta, en cada lámina ha habido preguntas de retroalimentación. Freire llamaba educación bancaria, recuerden, el modelo tradicional donde el docente, el profesor, depositaba información a los estudiantes como si fuera una cuenta bancaria. Entonces, la educomunicación propone exactamente lo contrario. No busca únicamente informar, sino que busca que las personas generen un diálogo, se vayan cuestionando, generen un proceso crítico y con eso generen un análisis de la realidad y construyan un conocimiento colectivo. ¿De acuerdo? Por eso nosotros decimos que la comunicación deja de ser un proceso unidireccional para convertirse en un espacio de participación, un espacio dialógico. Y entonces volvemos a Antonio Negri, el inicio de nuestra clase, ¿sí? Porque si el poder constituyente pertenece a la ciudadanía, entonces las personas necesitan desarrollar capacidades para ejercer precisamente ese poder constituyente. ¿No es cierto? Porque claro, si a nosotros como ciudadanos nos pertenece el poder constituyente, entonces necesitamos herramientas y capacidades para ejercer ese poder constituyente. Y entonces, claro, ¿cómo se desarrollan esas capacidades? A través del diálogo, de la reflexión crítica y de la participación. Y eso es precisamente lo que promueve la asignatura de educomunicación. Por eso nosotros podemos decir que la educomunicación no solo enseña contenidos, sino que también fortalece ciudadanos que sean capaces de comprender su realidad, participar en ella y transformarla. Dicho de otra manera, convierte el poder constituyente en una práctica cotidiana y no solamente en un concepto teórico que lo hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Sino que se vuelve práctica. Les había puesto ejemplos, por ejemplo, vaya la redundancia, el tema de Cuenca, de Quinzacocha, ¿sí? De la SUAY de Quinzacocha, que enfrenta problemas ambientales. Cómo se organiza esa comunidad y generan procesos de comunicación. Entonces, una comunicación tradicional consistía, por ejemplo, en repartir folletos diciendo qué hacer. Pero una estrategia de comunicación lo que generó es una suerte de alianza con influencers, con vecinos, con universidades para dialogar e identificar los problemas, compartir experiencias y diseñar productos comunicacionales que em, lleguen a la demás sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, unidireccionalmente en el primer caso que hablamos de los folletos, eh, la comunidad solo recibe información de manera unidireccional y en el segundo la comunidad construye participación, conocimiento y toma decisiones. Y esa diferencia es abismal, quizás es la más esencial en la educomunicación. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. Pablito, Sí, dígame, profe. ¿tú crees que las personas, digamos, se comprometen más cuando reciben información o cuando participan? Disculpe, ¿me podía repetir? Se le entrecortó. Claro. ¿Tú crees que las personas participan más cuando reciben información o cuando participan?
cuando participa, ¿Y por qué? porque, o sea, al momento de participar, entre todos fomentan lo que es el diálogo o sea, dan su punto de vista, sus ideas y así construyen lo que es un, un argumento o sea, lleno de información, de saberes, porque a través de la participación se puede llegar a muy buenas conclusiones en el debate. Ok. Entonces, recogiendo lo que dice el Pablo, la educomunicación, en este caso, convertiría la participación en una experiencia justamente lo que decía al final, lo de aprendizaje, porque promueve justamente el diálogo, la reflexión, la construcción colectiva del conocimiento y eso fortalece lo que hemos visto, el poder constituyente y contribuye a transformar la realidad de las personas, digamos, o de las comunidades. Ok. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la famosísima subjetividad colectiva y la creación? Empecemos con una pregunta bastante sencilla. ¿Quién construye la imagen que tenemos de una comunidad, de un barrio o de un país? ¿Quién crees que construye la imagen que, por ejemplo, Wendy, quién crees que construye la imagen que tú tienes de la comunidad, de la ciudad o del país? Profe, Dígame. tal vez sería, bueno, puedo responder yo. Claro. Tal vez sería la participación de todos los ciudadanos. Pues, Podría construir porque cada uno da su, digamos, tiene su participación y da su opinión. Digamos, en algún barrio, si no están de acuerdo, todos participan y dan su comentario. Y ahí podría construirse, yo creo. me gusta lo que acabas de decir, porque es muy conceptual, es súper, súper bacán. Me gusta. Voy a poner un ejemplo que quizás nos ayude. A ver, ojalá no estemos, no estemos desconectados del ejemplo que voy a poner. Vamos a ver si la Paulita está, como saben decir, en todo menos en misa. Vamos a ver. Esperemos que le atine. Paulita querida. ¿Sabes quién es él? Es ese jugador noruego llamado Haaland. Ya. Ok. ¿Qué, qué sabes de él? O sea, lo único que sé es que juega con Noruega. Solo así. Ya.
Y Ay, creo eso, que en otro equipo, en el Manchester, creo que es. ya, y eso que sabes, por qué te enteraste? Viendo en TikTok, en redes sociales. Me encanta. Y Ya, también porque algunas amigas decían, ay, mira este jugador nuevo. muy bien, Ajá. excelente. Ok, la construcción de esta imagen, justo de vikingo, ¿no es cierto? ¿Quién la hizo? Es decir, no quién como una persona, sino tú acabas de responder ya. O sea, ¿dónde la viste? En redes sociales, ¿viste? Por lo general nosotros respondemos eso y está bien. Allá es donde quiero ir. Gracias, Paulita. El cine, la publicidad, las amigas que vieron en TikTok, ¿no es cierto? Y eso es correcto. Ojo con lo que les digo, es correcto. Tiene muchísimo sentido. Por eso esta asignatura es importante. Porque antes de cambiar una ley, normalmente cambia la forma en que las personas piensan, sienten o interpretan la realidad. Otro ejemplo sería que las mujeres antes no votaban, ¿de acuerdo? Y fue Matilde Hidalgo, de prócer, que fue, votó, abrió el espacio para que las demás mujeres voten, y todas las mujeres han votado, y ahora, digamos, nadie se cuestiona que no voten, ¿de acuerdo? Porque cambia la forma en que las personas pensamos. Es decir, antes de cambiar una ley, normalmente cambia la forma en que las personas pensamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que Anthony Negri llama la construcción de una subjetividad colectiva. Entonces, la palabra subjetividad, si bien es cierto, puede sonar un poco teórica, un poco complicada, pero aquí significa algo bastante simple. Es decir, la manera en que un grupo entiende quién es, qué valores comparte y qué futuro quiere construir. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Ojalá que le atine como le atine a este. Ujú. Ojalá. Pregunta abierta para todos y todas, porque la idea es ver a quién le atino. No voy a decir quién conoce, sino quién sabe qué es esto, dónde está, qué representa. Profe, es la Comuna 13 que está en Medellín, creo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué sabes de ella? Según lo que tengo entendido es que, bueno, Medellín es una zona donde tiene mucha cultura, entonces esto representa esa comuna, pero es algo de que tiene como de guerra, de historia, no es de guerra, de resistencia se podría decir. Algo tiene esa comuna o algo, alguna vez nos explicaron sobre eso. No sé si estoy en lo correcto. Ujú. ¿Alguien más? Aquí vale equivocarse, ¿eh? Dale, quien se lance, ¿eh? Esta no es prueba. Ujú. ¿No? Ya, ok. Eh, ok, vamos por esto, vamos por esto. Lo que acabo de Profe, era decir, de diga. la imagen parece que es de que significa lo que es la Pachamama, ya que, o sea, esa identidad, o sea, representaba como que eran los habitantes y la transformación social que la comunidad a través del arte y la resiliencia estaba plasmada y como que era su obra combinaba lo que son las características, ya que el rostro parece que era, este, expresaba así como las aves, las plantas y sus colores brillantes que simbolizaban lo que es la metamorfosis. Parece que estoy bien. Ujú. Está bien, está bien. Me parece excelente tu análisis semiótico, pero no estamos hablando de eso, pero está bien, es válido. Ok, muy bien. ¿A dónde vamos con esto? Recuerden que estábamos hablando de subjetividad.
Y esta es, digamos, ya la parte histórica. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ojalá que en algún momento este país pueda tener la suerte que tuvo Colombia de sortear la guerra. Esto que ven aquí es la misma Comuna 13, que está, digamos, intervenida por paramilitares. Y esto que ven acá es la misma Comuna 13, la gente que dice, en la 13 la violencia no nos va a vencer. ¿De acuerdo? Durante muchos años, un barrio cualquiera, en este caso la Comuna 13, puede ser conocido por su violencia. ¿De acuerdo? Porque esa es la imagen que nos muestran los medios. Pero un día el barrio se organiza, genera un proceso comunitario, ¿sí? Y empieza a cambiar. Entonces, ese cambio se genera antes de que se propicie el momento turístico de una ley turística para visitar la Comuna 13. Es decir, ¿cómo vas a visitar una Comuna 13, un barrio peligroso? Si es peligroso. El barrio primero debe organizarse, debe participar, debe expulsar la violencia y una vez que esté así, ahí es donde el Estado dice, vamos a generar una ley de incentivo para que visiten la Comuna 13 porque ya no existe violencia. Si se dan cuenta que hay un cambio. Entonces, lo primero que se cambia es el relato. Cambia la manera en que la comunidad empezó a verse a sí misma, ya no como un barrio peligroso, sino como un barrio turístico. La Comuna 13 ahora es carísima ir a la Comuna 13 a tomarse una super foto esa. ¿De acuerdo? Em, y entonces cambia esa manera de verse a sí misma y la forma en que otros empiezan a verla, que es lo que decía la Paulita, me parece que era la Wendy. Y entonces aparece aquí una idea muy importante como comunicadores, porque Anthony Negri sostiene que cuando una comunidad produce sus propios relatos, deja de depender únicamente de las narrativas que han sido construidas por otras personas. Es decir, en lugar de consumir pasivamente lo que dicen los grandes medios de comunicación o las redes sociales, empiezan a construir su propia identidad. Y la construcción de la propia identidad tiene un enorme poder porque los cambios sociales no comienzan únicamente en las asambleas, en los parlamentos, en los tribunales, ¿sí? O en las constituciones, sino que muchas veces comienzan cuando las personas cambian la forma en que interpretan su realidad, su vida y descubren que pueden transformarla. Por eso, el arte, el cine, la música, los medios comunitarios, los documentales, los podcasts, es decir, todo lo que está en la CP2, ¿sí? Una campaña de redes sociales, puede convertirse en una herramienta de transformación social. No porque cambie una ley de manera inmediata, sino porque cambia algo más profundo, la forma en que una comunidad se piensa a sí misma y se ve a sí misma. ¿De acuerdo? Ok. Preguntas hasta ahí. Nada. Alex, Pablito, Wendy, Naomi, Paulita. No, profeta está aquí. Ok, chévere. Listo, entonces por hoy sería esta la clase. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, una buena noche. Muy buenas Muchas noches, profe. gracias, Muchas Gracias. profesor. gracias, Profesor, profe. buenas Buenas noches. Hasta noches. luego. Gracias. Gracias, Chao, compañero. profe. Gracias a ustedes. Profe, profe.
¿Quién fue? ¿Quién fue? Soy yo, Hola, Wendy. hola. Profe, tal vez me puedo quedar un ratito con usted a lo que Claro, se la grabación. Ya, desde bye. luego. Bye, profe.